Bien. Con la venia. Pues tiene la palabra la acusación particular número 1. La previsión de duración de su informe. Con la venia voy a ser breve. Voy a ser breve por tres razones. En primer lugar, porque me adhiero al brillante y detallado informe del ilustrísimo representante del Ministerio Público, al que agradecemos además especialmente sus últimas palabras para con las víctimas. En segundo lugar, porque después de mí van a intervenir sobre determinadas cuestiones puntuales cada uno de los 11 compañeros con el que hemos compartido todas estas sesiones, altamente cualificados y que desarrollarán distintos aspectos técnicos de interés para la sentencia que se va a dictar. Y en tercer lugar, porque estaba previsto que este procedimiento terminara mañana y queremos contribuir a cumplir con ese calendario. Precisamente una de las reivindicaciones de las víctimas es que no exista tardanza ni demora en que se dicte, esperemos que una sentencia condenatoria en los términos que solicitamos, porque hemos elevado sin modificaciones a conclusiones definitivas las de nuestro escrito de conclusiones provisionales. Esto es, pedimos en total una pena de 29 años y 9 meses. Siempre solicitamos la correspondiente indemnización en Bitcoin. Nos congratulamos de que el Ministerio Público y algún otro compañero haya modificado su criterio para solicitar que la restitución lo sea también en esta criptomoneda. Estamos ante un juicio histórico, un juicio que se estudiará en las facultades de Derecho. Y ello porque es el primero de otros muchos que lamentablemente ya se están instruyendo en los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, como por ejemplo el caso FX Winning, el caso Nimbus o el caso Quailian, y en el que se abordan macroestafas con criptomonedas. Evidentemente, las estafas piramidales son un esquema, el esquema, aunque se llama Carlo Ponzi, realmente la primera estafa piramidal conocida, documentada, es la de Baldomera Larra, la hija del escritor José María de Larra, a finales del siglo XIX, pero se han revitalizado enormemente con las criptomonedas, con las tecnologías disruptivas del siglo XXI, que han supuesto una auténtica plaga de macroestafas, de este tipo de fraudes que, como digo, se están ahora analizando en la Audiencia Nacional. Y esto, además, es curioso, les da a sus señorías un nuevo papel, una nueva misión, y es la de el enjuiciamiento de delitos complejos, de alto impacto y realizados en el ciberespacio. De hecho, claro, la Audiencia Nacional es precisamente el órgano en el que se deben analizar los delitos que sobrepasan el partido judicial concreto y que tienen un impacto, en este caso, ya no en distintas provincias españolas, sino en el ámbito internacional. Esa es una de las características del caso que analizamos. Entre los 9.313 perjudicados, me estoy refiriendo, estoy sumando por supuesto a lo de todos los compañeros, yo tengo el honor de representar a 3.829 de ellos, hay más de nacionales de 20 países distintos. El perjuicio global, ya no de estos 9.313 denunciantes, sino de los 32.588 víctimas que, según el acontecimiento 32.588, folio 105, serían los perjudicados totales, según la tabla INAU de la que hemos hablado. Claro, a estos más de 32.000 afectados se les ha sustraído una cantidad, la de la Active Contribution del Community Bot, de 29.928 Bitcoin con 56. Eso, al cambio oficial de hoy, que supera los 96.000 euros, 96.510 con 21,
a las 5:35 de hoy, serían más de 2.865 millones de euros. Ese sería el volumen del que estamos hablando. Pero es más, es que este juicio no solamente tiene esa importancia cuantitativa, también ha sido un juicio particularmente intenso. El 10 de marzo comenzamos con una normativa procesal y en el transcurso de estas sesiones ha entrado en vigor la Ley Orgánica 1/2025. El Tribunal muy hábilmente se anticipó a ello y, por ejemplo, hemos aplicado el artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, declarando pues, los acusados en último lugar. Una reforma que, por cierto, me parece especialmente lógica. Hemos sufrido cuestiones de intendencia absolutamente inusuales, como el apagón general de España, pero sobre todo quiero destacar que este juicio pasará a mi memoria porque nunca había visto en 35 años de ejercicio profesional una defensa que planteara tantas querellas y recusaciones contra los denunciantes, contra los abogados de la acusación, contra la LAJ, contra la letrada de la Administración de Justicia, lo que antes se denominaba secretaria judicial, contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, contra sus señorías, contra los magistrados, contra el fiscal. Es decir, una serie de incidentes que, en mi opinión, exceden del sacrosanto derecho a la defensa. El derecho a la defensa es simplemente el pilar esencial de un Estado de Derecho, pero tiene límites. Y en este caso creo que se han superado. Es una opinión subjetiva, pero que no podía dejar de exponer en esta primera parte de mi intervención. Voy a resumir, ya se ha dicho, ya se han explicado los motivos por los que fundamentamos, coincido plenamente con el Ministerio Público, la calificación de estafa agravada y continuada, organización criminal y falsedad en documento mercantil. Solamente quisiera destacar, al hilo de la imputación por organización criminal, simplemente, muy brevemente, 10 motivos por los que entiendo que Arbiestar no es sino una mera carcasa jurídica que en realidad no servía para ningún propósito lícito, no era una empresa, sino que ese entramado societario respondía exclusivamente a una finalidad criminal, constituía una organización criminal. En primer lugar, existe una advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tomo 26, folio 8234. No hay ningún, en segundo lugar, test de idoneidad inversora. Se incumplen todas las medidas establecidas al respecto en nuestra legislación protectora de los consumidores e inversores. En tercer lugar, no hay ningún tipo de sistema de compliance, de cumplimiento normativo ni de compliance officer. En cuarto lugar, el diseño del KIC es simplemente infantil, absolutamente burdo. Cualquiera podía subir un carnet de identidad y unos datos. Yo mismo, en las bases de datos registradas de mi despacho, tengo el de más de 15.000 clientes, podría subir cualquiera de ellos y registrarme. No hay ningún tipo de auditoría independiente. En ningún caso se registró la marca Arbiestar, algo que, por cierto, siempre es estratégico para una empresa legal. Tampoco se registró, en noveno lugar, ningún tipo de propiedad intelectual e industrial, especialmente de los programas que se vendían. Existe un absoluto incumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Es que simplemente no se aplicaba. Y como dice el acontecimiento 12.409, esto es particularmente importante, existe una absoluta confusión patrimonial entre las finanzas de los acusados y del entramado societario al que me estoy refiriendo. En un décimo y último lugar, podríamos hablar de que no existe un plan de negocios, pero ¿cómo va a existir un plan de negocios si esto es un cipón, si esto es un esquema Ponzi, esto es una estafa piramidal? Pero no lo digo yo,
Lo reconoce el propio acusado en una conversación, en un procedimiento anterior, manda un mensaje de audio, lo comentábamos ayer en el interrogatorio, en concreto el 28 de octubre de 2017, manda un mensaje de audio a Manier Julián Guzmán y dice: habrá que hacer algo para devolver los Bitcoin, pero dice en un momento determinado: trabajar no. Dice, no sé, montar una pirámide si hace falta, montar una pirámide si hace falta. Por cierto, ya que hablábamos de su declaración, ayer comenzó Santiago Fuentes diciendo respecto a la empresa que la crearon en Tenerife, en Canarias, y dijo textualmente, pueden buscarlo sus señorías, para dar imagen de empresa real. Y luego a continuación dice, porque era una empresa real. Pero es curioso, ¿no? Para dar, lo eligen Canarias, eligen Tenerife, para dar imagen de empresa real. Es significativo, uno de los pocos lapsus, luego nos referiremos a su declaración, que tuvo Santiago Fuentes. Decía que no podía haber plan de negocios porque el producto es absolutamente inexistente. Y esa es la clave, esa es la diferencia entre una legítima empresa multinivel, como Avon, Herbalife, yo que sé, cualquiera de estas, y un esquema Ponzi, una pirámide. Y el producto es inexistente porque el Community Bot jamás existió, fue un Excel bot, fue simplemente una tabla de Excel a la que se asignaban pues unas rentabilidades que iban fluctuando, pero siempre altas, y esto, desde luego, que es el objeto central de este procedimiento. Las defensas intentan plantear algo que es particularmente curioso, que el Community Bot, que insisto, llegó a tener una contribución activa de cerca de 30.000 Bitcoin, no era realmente un negocio de inversiones, sino que era solamente pues, un gancho promocional, una sofisticada estrategia de marketing para vender productos informáticos, porque Arvistar lo que vendía pues, eran productos informáticos licencia de lo que ellos llamaban el personal bot y sus determinadas variantes. Eso realmente es absolutamente increíble. O sea, lo que se mueve y lo que realmente, en lo que realmente invierten, y ahí están pues, las carpetas con la documentación de los 2.829 patrocinados de esta primera acusación particular, lo que se mueve es fundamentalmente el Community Bot. Es el producto, sin duda, inexistente, pero central de la actividad criminal de Arvistar. Y, por cierto, se nos ha explicado muy bien. Se ha dicho que un programa de este tipo podría tener una capa externa y una capa interna. Lo importante de la capa interna, que es lo que funciona. La capa externa, pues es simplemente a lo que accedían los usuarios, esa apariencia de que tenían efectivamente una inversión en ese bot de arbitraje con criptomonedas. Ya el propio, insisto, ya el propio diseño es llamativo, o sea, se constata la existencia de esa capa externa, de la posibilidad de que los usuarios entren a su aplicación, pero, insisto, en ningún caso se ha aportado indicio alguno de que existiera efectivamente esa actividad de arbitraje. Los agentes lo niegan, dicen que la blockchain es pública y no hay ningún movimiento significativo hacia desde exchange que la acredite. Es decir, estaríamos hablando, para que nos entendamos, de un coche sin motor. La apariencia es de un programa que funciona, pero realmente no hay nada que lo mueve, solamente una tabla de Excel asignando determinados rendimientos absolutamente ficticios. De aquí, por cierto, la falsedad documental continuada por la que también solicitamos acusación. Claro, todos los demás productos pues eran accesorios o incluso propia puesta en escena. Bueno, ya hemos visto que desde una fundación hasta un Arbipay, Car, medios de pago en Panamá o los Arbis, la propia criptomoneda, es decir, todo eso forma parte de esa sofisticada puesta en escena
que constituye, como muy bien ha señalado el ilustrísimo representante del Ministerio Público, ese engaño bastante, porque, miren, antes de este juicio, una de mis principales preocupaciones es que sus señorías pudieran entender que no hay engaño bastante, sino engaño burdo. El Ministerio Público ha desarrollado la jurisprudencia que delimita la impunidad del engaño burdo frente al engaño bastante, por el hecho de que se prometiera una rentabilidad de entre un 8 y un 15% mensual, porque es una rentabilidad tan alta que realmente la propuesta es increíble. Ese era uno de los principales miedos como acusación particular y en gran parte se ha despejado cuando ustedes tuvieron, además de ver los vídeos, que pudimos reproducir parte en sala, pero les animo, yo he pasado muchas horas viendo vídeos de los acusados mientras hacía trayectos en coche por motivo profesional, me los ponía y realmente tienen una dialéctica increíble. Ustedes han podido ver, eso no se lo niego en absoluto, que Santiago Fuentes es un excelente comunicador. De hecho, que contestara a las preguntas, no a todas, por cierto, la única acusación particular a la que no contestó todo él, tenía otras muchas preguntas que quedaron en el tintero, pero la única acusación particular a la que no soportó el interrogatorio íntegro fue a esta, pero ustedes tuvieron la oportunidad de ver que tiene capacidad para defender lo indefendible. A preguntas de su señoría manifestó pues que el Community Vote era un proyecto poco menos que altruista y que no obtenían beneficio directo por el mismo. Claro, creemos firmemente que además ese engaño bastante se combina con una situación muy particular. Es cierto que Arbiestar se funda el 8 de mayo de 2019 por 3 socios, Diego Felipe Fernández Noyarova, Víctor Alexander Franz y Santiago Fuentejover, y su actividad se expande enormemente en la pandemia, sobre todo en la etapa de confinamiento. Una etapa de confinamiento a partir del 14 de marzo de 2020 en la que concurre una crisis sanitaria, una crisis existencial, porque todos nos replanteamos pues un poco en casa cuál es nuestro futuro, y también una crisis económica. Y en ese contexto todos incrementamos nuestras ciberrelaciones de todo tipo, incluso para contactar con los amigos, con la familia que antes podías ver en un espacio físico, los negocios, como docente de la Universidad de Granada, las clases, se trasladó todo a la virtual y por eso precisamente ese negocio se expandió en una etapa de vulnerabilidad en la que las personas estaban sufriendo algo tan grave como una pandemia internacional. Pero ya que estamos hablando de la declaración de Santiago Fuentes y de cuál ha sido la estrategia de defensa, esto quizá no lo haya tratado el Ministerio Público, la desviación de responsabilidad hacia Víctor Alexander Franz. El caso Arbiestar no ha terminado todavía porque sigue en busca y captura uno de los 3 principales responsables. Santiago Fuentes dejó muy claro que las decisiones se tomaban por mayoría, con lo cual es muy importante destacar que uno de los principales socios de Arbiestar sigue en busca y captura y esperemos que algún día sea traído ante sus señorías para que también responda. Claro, otra de las cortinas de humo, una es desviar la responsabilidad hacia quien no está, eso es normal. Otra de las cortinas de humo es centrarse en el volcado del iPhone 11 Pro intervenido a Santiago Fuentes. Eso parece que hemos dedicado, no sé, de verdad, docenas de horas a hablar sobre el volcado de ese teléfono. Esa es la principal estrategia de defensa de mis compañeros, mis colegas del estrado de enfrente. ¿No hubiera sido mucho más fácil traernos
a los programadores acreditar que efectivamente existía el Community Bot y que existían y funcionaban los Personal Bot. Miren, de los 26 trabajadores que llegó a tener Arbiestar, no hay ni uno solo que no ejerciera simples actividades de marketing o de soporte. El presunto trabajador en el Departamento de Desarrollo, Kilian Párraga, le pregunté expresamente qué habilidades tenía en el ámbito informático y contestó que no acabó la carrera y que no sabe programar. Es decir, no hemos visto, eso sí, también con desviación, como siempre, parece que es un estafador, pero sufre bastantes engaños, que los programadores con los que no tiene ningún tipo de contrato, con los que no presenta ningún tipo de prueba, los programadores que hicieron algo más que ese caparazón exterior, que esa mera carcasa del Community Bot, que esa interfaz para relacionarse exclusivamente con el usuario, pues, esos no se han presentado en ningún momento por las defensas, ni hay ninguna prueba de que realmente existan. Y me parece muy interesante, y voy acabando, cuál fue el comportamiento postdelictivo de los acusados. Cuando se produce el colapso de la pirámide, efectivamente, pues cuando se produce el desconfinamiento, comienzan los primeros retrasos en los pagos, porque bueno, pues las personas que hasta entonces habían tenido la tranquilidad de pensar que sus ahorros estaban creciendo, bueno, pues en ese momento comienzan los primeros retrasos en los pagos y poco después, unos meses después, ya en septiembre, efectivamente se reconoce la hecatombe. Y podrán verlo ustedes, señorías, en las llamadas de éxito, bueno, esta sería más bien una llamada de fracaso. Santiago Fuentes manifiesta que ha habido una desviación, una brecha, dice él, de un 28% y que se han perdido y que no existen y tal. Pues miren, si hubiera sido una empresa legal que atraviesa una situación de crisis, hubiera devuelto el 72% a mis patrocinados, a todos los afectados, y efectivamente hubiera dado las explicaciones oportunas, imagino que en un procedimiento concursal, porque estaría incurso en las dos razones, falta de liquidez y pasivo mayor que el activo, que permiten declarar el concurso no punible, con lo cual hubiera ido a un juzgado de lo mercantil. En lugar de eso, comenzó a entretenerlos con propuestas sofisticadas. No, opción A, opción B, no denuncies, creo el club de Arbiestar con un periodo jaula, ya no de 60 días, sino mucho mayor, de hasta 5 años, y así sostengo la pirámide con otra pirámide. Es decir, intenta de nuevo evitar un proceso de denuncia masiva, después de que pasara, en palabras de Santiago Fuentes a preguntas de su señoría, ayer dijo, no hubo problema hasta que lo hubo. Pues hubo problema efectivamente porque los estafados se dieron cuenta y denunciaron y reclamaron, y en eso agradezco enormemente la rectificación del ilustrísimo representante del Ministerio Público y de los compañeros de la acusación, y reclamaron sus bitcoins. Señoría, el bitcoin a día de hoy supera los 96.500 euros, supera los 109.000 dólares. Es decir, claro, es importantísimo que la restitución, artículo 110 del Código Penal, se proceda, se realice. Nosotros lo hemos defendido así desde el principio, ya desde la denuncia, pero es que luego lo hemos manifestado, por eso no hemos modificado nuestras conclusiones provisionales. Es especialmente importante, piensen que ya existe una reglamentación, la ha citado, el reglamento MICA ha sido citado por el señor fiscal, entró en vigor el 31 de diciembre de 2024 en nuestro ordenamiento jurídico, es por tanto ya de absoluta plena aplicación, y estoy absolutamente de acuerdo en que no es, por favor señorías, vean ustedes el supuesto de hecho de la sentencia de 20 de junio de 2019, me estoy refiriendo al excelentísimo señor Pablo Llarina, si he citado mal la fecha, pero ha hecho alusión el Ministerio Público, no es un supuesto comparable. Aquí estamos hablando de que se sustrajeron bitcoin y deben sustraerse
Bitcoin. Sería algo así, miren, señoría, sería algo así como si Antonio López, el pintor hiperrealista, Antonio López García, que es manchego como yo, pues al principio un ciudadano de Tomelloso compró una de sus obras por, pues por solamente 5.000 pesetas, 30 euros de los de ahora, 5.000 pesetas. ¿Se imaginan ustedes que alguien expoliara ese, pues que había nacido en su pueblo y fue una de las primeras ventas que hizo? No es un óleo, es un dibujo. ¿Se imaginan ustedes que alguien se lo llevara, que a precio de hoy puede tener fácilmente un precio de 150.000, 180.000 euros? ¿Se imaginan que alguien, ese dibujo de Antonio López, lo sustrajera y le dijera, no, ¿usted qué pagó? ¿30 euros? Tome sus 30 euros y punto. No, hombre, había que pagar los aproximadamente 180.000 euros, no las 5.000 pesetas, 30 millones de las antiguas pesetas, que vale a fecha de hoy, porque ese es su precio. Con el Bitcoin sucede exactamente lo mismo. Pero más allá de los aspectos puramente patrimoniales, quiero terminar, al igual que el fiscal, recargando el enorme daño personal que generan las estafas piramidales. En las estafas piramidales se genera una particular conflictividad social porque el estafado, a su vez, sirve de gancho para introducir en la estafa a familiares, amigos, a compañeros de trabajo, que posteriormente, cuando colapsa la pirámide, porque todas las pirámides colapsan, le reclaman. Existe efectivamente esa tristeza. Yo sí conozco, ayer le preguntaba a Santiago Fuentes, pero yo sí conozco tentativas de suicidio, sí conozco casos en los que una persona ha tenido que recibir tratamiento psicológico por estar afectada por un enorme crédito que pidió y que ahora no puede hacer frente porque ve bloqueado los ahorros de toda su vida. Efectivamente, esto lo hemos acreditado con una pericial, recuerden ustedes, una pericial psicológica. Y claro, sus señorías podrán estar pensando, y es verdad, que si esa pericial psicológica se hizo con carácter epidemiológico y se hizo para todas las víctimas, eso que quede claro, porque los razonamientos, la muestra se extrapoló no solamente para los 3.829 miembros de nuestra plataforma, sino para todos los que concurren, los 9.313, incluyendo los 196 del procedimiento francés que se han adherido a este procedimiento en España expresamente. Fíjense que esa pericial hace un impacto psicológico global. Es que presentar 9.313 periciales psicológicas individualizadas había sido absolutamente inviable ante este tribunal. Es que es imposible. Es que sería algo así como decir, ya que hemos citado antes la pandemia, en la pandemia no hubo daños psicológicos porque, claro, imaginemos que hubiera un culpable y hubiera un juicio por esto, ¿no? Claro, porque habría que hacer una evaluación psicológica de los 46 millones de habitantes de España, uno por uno, para poder acreditarlo. No, señoría. Epidemiológicamente se aceptan los daños, incluso personales, y en macrocausas, pues por ejemplo, pensemos desde los juicios de Nuremberg y el genocidio nazi hasta la sentencia de Chernobyl, reconocen que esos informes epidemiológicos generales pueden ser extrapolables para conceder una indemnización de carácter personal. Quiero terminar mi intervención con dos cuestiones que me parecen esenciales. La primera de ellas es reiterar con la máxima insistencia la solicitud de prisión preventiva para Felipe Fernández Noyaroba. Vaticino se está agravando. Si no se acuerda la prisión preventiva, tendrá el mismo destino que Víctor Alexander Frank. No lo volveremos a ver. Está esperando
a que termine esta vista, tener la remotísima esperanza de salir absuelto, de que termine bien, para darse a la fuga. El riesgo de fuga es obvio, es evidente. Es un ciudadano que tiene arraigo en Bulgaria, país de la Unión Europea, pero también en Marruecos por trayectoria personal, familiar. Es una persona que tiene acceso a ingentes cantidades de dinero. Miren, el Guardia Civil W89, etcétera, dejó claro que al menos hay billeteras con 8.000 y pico bitcoin pendientes, a las que, según Santiago Fuentejover, solamente tiene la frase semilla Víctor Franz, que a pesar de las múltiples peticiones que hicimos en su momento, y ahí constan en instrucción, no se acordó la prisión preventiva y se ha dado a la fuga. Si no se acuerda la prisión preventiva, va a suceder lo mismo con Diego Felipe. Y quiero finalmente agradecer, en primer lugar, al tribunal por su interés y su paciencia. Esta sala es una de las pocas que empieza puntualmente las sesiones con carácter general y que cumple rigurosamente los horarios y el respeto a las buenas formas y el orden en la sala. Al Ministerio Público, creo que sus 2 horas de exposición dan una muestra del interés, del enorme trabajo, del ingente esfuerzo que ha realizado. Y, queridos compañeros, ha sido para mí un auténtico honor compartir estas sesiones, esta lucha, con compañeros tan cualificados y tan agradables. Desde luego, también ha sido un honor representar una plataforma con 3.829 afectados que solicitan, como ha dicho el fiscal, unas penas muy duras porque los hechos son extraordinariamente graves. Muchísimas gracias por su atención, señorías. Bien, gracias.